lectores, os doy la bienvenida a mi odisea literaria y hoy vengo con las reseñas de todo lo que leí en enero. Vamos a empezar por mis dos últimas lecturas navideñas de la temporada, porque evidentemente la primera semana de enero sigue siendo Navidad y ya sabéis que es mi época favorita, así que la aprovecho al máximo. De modo que mi primera lectura de 2025 fue Young Scrooge de R.L. Stine, que es un retelling en versión middle grade de Canción de Navidad de Charles Dickens, que ya sabéis que me pirra y es una de mis historias navideñas favoritas. El caso es que en este retelling nos encontramos con un niño que se llama Rick Scroogeman y que odia la Navidad. Odia los villancicos, odia las lucecitas y sobre todo odia que cada año en el cole le pongan la peli de Canción de Navidad, porque como se llama Scroogeman, que se parece mucho a Scrooge, el prota de Canción de Navidad, pues ahí hay como un poco de tensión. Y además de odiar la Navidad, la otra característica que más define a Rick es el hecho de que es un matón con todas las letras, se porta fatal con sus compañeros, se ríe de ellos, les gasta bromas pesadas. Pero todo esto empieza a cambiar cuando recibe la visita de tres fantasmas. Al principio él cree que se trata todo de un sueño, pero conforme avanza la cosa, descubre que se acerca más bien a una pesadilla. De hecho, no sé si lo sabéis, pero R.L. Stine es el autor de la famosa saga de Pesadillas. Sin embargo, este libro no pertenece en absoluto a esa saga, aunque sí que tiene ese punto como oscurillo, sin dejar de ser al final una historia middle grade, retelling de Canción de Navidad, aunque esa obra de Dickens no es la única a la que se hace referencia a lo largo del libro, porque también hay menciones, por ejemplo, a elementos relacionados con Oliver Twist y otras obras del autor. El libro sigue la estructura de la obra original de Dickens. Tenemos a nuestro protagonista, que es pues, más bien una mala persona, aunque no parece del todo consciente de este hecho. Él está bastante convencido de que lo que hace son simples bromas sin mala intención detrás y que a sus compañeros y amigos les gustan. Y luego pues tenemos la aparición de estos tres fantasmas, aunque debo decir que son un pelín diferentes de los de la obra original de Dickens. Como ya os he dicho, tienen ese puntillo un poco más oscuro dentro del que sigue siendo literatura infantil, pero me parece bien porque le añade un toque como de originalidad, y ese punto de originalidad no solo reside en el hecho de que es un poco más oscurillo, sino que los fantasmas no le enseñan tampoco exactamente su pasado, presente y futuro, sino que entremezclan ahí ciertos cambios, no voy a decir nada más. Pero la verdad es que combina bastante bien esos elementos que el lector espera de un retelling junto con algunos otros de cosecha propia del autor, y la verdad es que la historia en su conjunto se deja leer muy bien. No obstante, sí que diré que no ha conseguido transmitirme lo mismo que la obra original. No creo que el mensaje o el impacto de la aventura sobre el personaje tengan el mismo peso en esta ocasión. Además, Rick puede llegar a ser bastante exasperante porque supongo que en cierto modo, para ser realista, es un matón que no es consciente de que lo es, como ya os he comentado, y por lo tanto su resistencia al cambio, a intentar ser mejor persona, la verdad es que se produce muy despacio, y para mi gusto personal el autor no ha conseguido retratar ese esperado cambio de forma lo bastante contundente, por lo que sinceramente no ha llegado a importarme tanto este personaje como el Scrooge original, aunque puede que la manera en la que lleva el cambio sea totalmente intencionada, pero bueno, no es lo que yo esperaba o lo que yo habría preferido. Como último apunte, no está traducido al castellano. Y mi otra lectura navideña de enero fue A Very Merry Bromance de Lisa K. Adams, con la que no solo cerré la temporada navideña, sino que cerré esta saga contemporánea de The Bromance Book Club, de la que ya os he hablado en otras ocasiones. Tenéis todos los libros reseñados en el canal cuando los he ido leyendo, y la verdad es que me reafirmo con este último libro que esta serie me encanta, porque es que el gancho principal, que se repite a lo largo de todos los libros, me parece maravilloso. Son un grupo de hombres que se reúnen, forman un club de lectura donde leen novelas románticas de las que pretenden aprender a tratar mejor a sus mujeres o a conquistar a las mujeres a las que quieran, etc.
Pero no solo eso, sino que vemos un verdadero trabajo por parte de estos personajes masculinos para deconstruirse, para ser conscientes de sus privilegios, de los micromachismos que pueden llevar a cabo en la vida diaria, y me encanta la amistad que se forma entre todos ellos. Es realmente el cliché de Found Family en su máximo exponente. Me encanta cómo se ayudan, cómo se apoyan, cómo se reprochan los errores unos a otros también, porque eso es necesario para aprender, y me encanta lo vulnerables que se permiten ser, ya no solo en sus relaciones de pareja, sino con sus amigos, que me parece que eso es algo que no vemos muy a menudo. En cuanto a la trama romántica de este último libro, tenemos a Colton, que es un cantante de country y que es súper fan de la Navidad, que se queda prendado de Gretchen tras pasar una noche con ella. Y luego tenemos a Gretchen, que os apuesto lo que queráis a que se llama así, porque el nombre recuerda mucho al Grinch, y efectivamente ella es nuestra Scrooge de esta historia navideña. Pero el caso es que ella huyó tras esa noche que pasaron juntos y lo ha estado evitando desde entonces, pero cuando él firma un contrato para ser la nueva cara de la campaña publicitaria de la empresa de la familia de ella, van a tener que pasar más tiempo. Las historias de esta serie siempre son divertidas y ligeras, pero siempre añaden también un tema algo más profundo, y en este caso tenemos a Gretchen, que procede de una familia rica que le ha dado siempre de todo menos amor. Por eso ella siempre ha tenido la necesidad de probarse a sí misma y demostrar que es digna de una familia que en realidad no la merece a ella, pero darse cuenta de esto y ser capaz de empezar a alejarse de los familiares tóxicos requiere todo un proceso. Y luego tenemos a Colton, cuya historia es bastante diferente. Él procede de una familia muy cariñosa, pero que siempre ha ido un poco apurada, por lo que parte de la motivación de él para triunfar en la música es ganar dinero para poder cuidar de su familia. No obstante, el estancamiento de su carrera y su bloqueo creativo ponen un poco en peligro esto en el momento en el que empieza el libro. Son personajes con trasfondos y mentalidades muy diferentes, de modo que a lo largo de todo el libro vamos a ir viendo cómo liman asperezas y cómo van encajando poco a poco, pero la verdad es que a mí me ha encantado. Es cierto que Gretchen quizás se muestra demasiado terca a la hora de aceptar lo que hay entre ellos, pero a mí me ha encantado su historia y creo que la autora ha sabido transmitir muy bien los sentimientos de ambos. Además, adoro la subtrama navideña del personaje Scrooge, que poco a poco se va ablandando y disfrutando más de la Navidad. De hecho, hay un par de reflexiones curiosas acerca de Canción de Navidad, la obra original de Charles Dickens. No digo que comparta la opinión de Gretchen al respecto, pero oye, siempre me encanta debatir sobre este clásico en particular. Así que en resumen, y por si no os había quedado claro, si leéis en inglés, por favor, dad una oportunidad a estos libros. De verdad que todavía se me llevan los demonios cuando pienso que nos tradujeron el primero al español y luego abandonaron la serie. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si estos libros son puras joyas? En enero también leí la segunda aventura de Cata tras la pista de Hannah Peck, que se titula La leyenda del destello plateado. En esta ocasión, Cata, que quiere ser reportera, su padre y su mejor amigo Rupert, que es un ratón, se embarcan en un crucero por la jungla a bordo del Fantasía, que es este barco tan majestuoso de aquí, y mientras navegan por la jungla tropical descubren que ese paisaje es el hogar del destello plateado, un ave legendaria. Esta segunda aventura de Cata va muy en la línea del primero, aunque en esta ocasión cambiamos las ilustraciones naranjas y negras por ilustraciones verdes y negras, y además cambiamos la ambientación en un tren a un barco crucero por la jungla. La verdad es que me parece que estas ambientaciones, junto con las ilustraciones, son dos de los grandes puntos fuertes de esta serie. Además, la naturaleza de este segundo misterio es bastante inusual, por lo que eso le suma un punto de originalidad. Y bueno, es una historia entretenida, con amigos y enemigos peludos, con una maquetación muy dinámica que atraerá sin duda la atención de los peques de la casa. Además, contiene un estupendo mensaje sobre respetar a los seres vivos que viven en libertad en la naturaleza y ayudar a cuidar de su hábitat para que puedan seguir viviendo en él sin problemas. En enero también leí Noche de Caballeros de Alexandre Farol Folmuth, también conocida como Olivia Blake. Ya os hablé de este libro hace poco en un vídeo sobre recomendaciones de lecturas apropiadas para adolescentes y la verdad es que lo adoro. En principio es un retelling de Noche de Reyes, pero yo no he leído esa obra de Shakespeare, así que no puedo juzgar lo fiel o no que es al original. Sin embargo, juzgando la historia por sí misma a nivel individual, debo decir que
la he disfrutado una barbaridad. Creo que la autora consigue transmitir a la perfección lo que pretendía y a la vez nos da una historia con la que es muy fácil identificarse, al menos como mujer joven. Porque esta es la historia, por un lado, de Viola, que es una adolescente que está muy enfadada con el mundo. A su corta edad ya ha tenido que enfrentarse en varias ocasiones al machismo del mundo así en general, pero en particular al machismo en el instituto y al machismo en el mundo friki, porque sí, también lo hay, esto es una realidad, que si habláis con muchas mujeres que se autoconsideren frikis podrán deciros que esto pasa. Bueno, el caso es que Viola pues está enfadada y una crítica recurrente que le hacen incluso su mejor amiga es que necesita ser más simpática. Y luego tenemos a Jack Orsino, que es el presidente del Consejo de Estudiantes, que es la estrella del equipo de fútbol, pero que se lesiona y por lo tanto se tiene que quedar unas semanas en casa, está un poco aislado y empieza a jugar a un videojuego, el 12th Night. ¿Qué pasa? Que Viola también juega a este videojuego, aunque se hace pasar por su hermano gemelo, que es un chico, para que el resto de jugadores no le den la tabarra por ser una chica, porque ella juega perfectamente bien, igual que el resto. Pero el caso es que Jack no sabe que está jugando con Viola, pero Viola sí que sabe que está jugando con él y se sorprende al descubrir que tienen bastante más en común de lo que podría parecer cuando se encuentran en la vida real en el instituto, donde chocan bastante. Me ha encantado el desarrollo de todo, tanto de la trama como de los personajes, pese a que coincido con algunas reseñas en que Vi puede ser demasiado cabezota a veces, pero yo sinceramente la entiendo. Es una edad difícil, para ser chica y es una edad difícil para ser chica y friki. O sea, es que lo entiendo muy bien. El caso es que ya os digo, me ha encantado todo, me ha encantado ver cómo pasan de esa animosidad a una amistad y quizá algo más, no sé, ya lo veremos, pero yo diría que el amor o la trama romántica no es ni mucho menos el punto central de esta historia, sino que es más bien el conocernos a nosotros mismos o reevaluar nuestra perspectiva del mundo, de nosotros y de cuantos nos rodean. Además de eso, creo que otro tema central de la historia es la soledad, representado y encarado de distintas formas. Tenemos a Vi, que pues sí, tiene a su hermano gemelo, tiene a su madre, pero hace poco que se ha peleado con los chicos de su grupo de rol. Su mejor amiga chica también choca bastante con ella por todo el tema de es que tienes que ser más simpática, no ofenderte tanto, etc. Y luego tenemos a Jack, que se enfrenta casi por primera vez a un tipo de soledad diferente, la soledad física. En vez de estar en el instituto rodeado de sus colegas, etcétera, pues tiene que quedarse en casa lesionado. Pero debo decir que Jack, a pesar de que sufre una evolución a lo largo del libro, no empieza tampoco siendo el típico personaje machito de instituto, capitán del equipo de fútbol, que se cree lo más, que trata mal a los demás, etcétera. No es para nada ese tipo de personaje y la verdad que me ha gustado mucho. Y nada, pues es una historia juvenil friki, pero también con algunos ganchos de derecha bastante potentes que te obligan a reflexionar, yo creo, sobre cosas importantes, así que una joyita muy recomendada. Y me gustaría hablaros rápidamente de un manga, que es algo que no suelo hacer, pero al tratarse del primer tomo de una serie, creo que podría ser apropiado al menos daros a conocer la historia, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente. Esperaba que me gustara cuando me llegó por sorpresa de parte de la editorial Kitsune. Me hizo muchísima ilusión porque ya le tenía echado el ojo, pero la verdad es que no esperaba que me gustara tanto. Os estoy hablando, como ya veis, de La rateta da biblioteca, de Miyakazuki, con ilustraciones de Suzuka. Es cierto que mi ejemplar está en catalán, pero también lo tenéis disponible en castellano. De hecho, en castellano han traducido ya muchos más volúmenes. En catalán de momento solo tenemos el primero, pero yo espero que pronto nos anuncien más. Esta es la historia de una estudiante universitaria que al principio del manga muere aplastada por una estantería de libros que se le cae encima y revive, se reencarna, no sabemos exactamente qué ha pasado, en una niña de 5 años bastante enfermiza y que además es la hija de un soldado pobre, en un mundo en el que, para más Inri, no existen los libros, o existen los libros pero hay muy pocos y evidentemente no están al alcance de un soldado pobre, de modo que Mine, que es su nuevo nombre en este mundo, su nombre de niña de 5 años, decide que ella va a fabricar libros.
Como os he dicho, ya solo por la temática, por la sinopsis, ya sabía que esta historia me iba a gustar, pero de verdad que no esperaba disfrutarla tanto. Además ha tenido un inesperado toque de humor que me ha deleitado. La protagonista y su empeño por encontrar y luego crear libros en este nuevo mundo me ha parecido adorable. También me han gustado y me han caído muy bien los personajes secundarios que la rodean. Y la verdad es que tengo muchas ganas de saber cómo continúa la historia. Ahora vamos a hablar de una historia de conveniencia de Mimi Matthews, que es la tercera entrega dentro de esta saga de romance histórico titulada Los desamparados de Devon. Os recomiendo leerla en orden, pese a que yo todavía no he leído el primero, solo he leído el segundo y ahora el tercero, pero quiero ponerme con el primero en cuanto tenga la oportunidad. El caso es que os recomiendo leerlos por orden, porque sí que es verdad que las historias románticas son individuales en cada libro, pero hay un hilo conductor que relaciona a los 4 personajes masculinos, porque el cuarto aún está pendiente, pero se va a publicar en español también este mismo año. Y el caso es que lo entenderéis todo un poco mejor si los leéis, como os digo, en orden. Aquí nuestra protagonista femenina es Laura, cuyo padre murió hace 3 años y ella se ha quedado al cargo de la familia, de su hermano inválido y del negocio de perfumes que no va demasiado bien, la verdad. Con lo cual lo que necesita es un marido rico que la saque de todos estos apuros. Y luego tenemos a Alex, que vuelve a Inglaterra en busca de una rica heredera con la que casarse y que le solucione un poco la vida. El caso es que Laura no entra en absoluto en esa categoría, pero la atracción entre ambos es bastante instantánea. Es una historia súper dulce, la historia de un hombre que se considera a sí mismo el villano y la historia de una mujer que carga sobre sus hombros con el peso de la familia. Ha sido una historia sencilla, dulce, bonita, sin exceso de dramatismos, que es algo que yo siempre agradezco. Muy bien escrita y muy bien traducida, si no me equivoco, por Inés Fernández. Además, sin entrar en detalles para no hacer spoilers, pero volviendo al tema de que es mejor leerlas en orden porque los personajes masculinos tienen un pasado en común. El caso es que en relación con eso, las últimas escenas de este libro me han parecido enternecedoras, porque es que Mimi Matthews tiene un don para transmitir sentimientos y sensaciones. Además de los 3 libros de la autora que he leído hasta la fecha, los protagonistas de este son los que más me han gustado. Los de los anteriores libros también me gustaron, pero es que estos de verdad que se han llevado la palma. Están muy bien construidos, es imposible no cogerles cariño y como lectora esto ayuda mucho a sumergirse en la historia y a desearles con todas tus fuerzas que tengan un buen final feliz. También me gustaría destacar la documentación de la autora con respecto a la época, que en este libro se hace súper evidente cuando describe la escapada que hacen a una localidad costera y cómo se bañaban en la playa. Es un tema del que yo ya era consciente, pero la verdad nunca deja de sorprenderme lo estrambótico que era todo y toda la parafernalia que tenían que llevar a cabo simplemente para darse un baño en el mar. En fin, como os decía, es que no sé qué más deciros, que es un libro maravilloso, así que lo único que puedo hacer es recomendároslo encarecidamente y desearos que lo disfrutéis tantísimo como yo. Seguimos con La otra hermana Bennet de Janice Hadlow, que en este caso es ficción histórica, no romance histórico, y además es una especie de retelling de Orgullo y Prejuicio que toma como personaje principal al personaje de Mary Bennet. Este libro formaba parte de mi lista de los 30 libros que me quiero leer antes de cumplir 30 y lo incluí porque este año se cumplen 250 años del nacimiento de Jane Austen, así que me parecía el momento ideal para leer más obras relacionadas con esta grandísima autora y debo decir que me alegro muchísimo de haber empezado por esto porque me ha parecido una maravilla, ya no solo para las fans de Jane Austen y de Orgullo y Prejuicio, que sí, por supuesto, pero también para quienes disfruten de una buena novela histórica, costumbrista e introspectiva. Como ya os he comentado, esta es la historia de Mary, que es un poco el patito feo de las hermanas Bennet y está contada íntegramente desde su perspectiva. El libro está dividido en varias partes, la primera de las cuales nos habla de la infancia de Mary y de sus hermanas y luego también nos cuenta algunos acontecimientos clave de Orgullo y Prejuicio. Aquí es donde la autora nos presenta desde una nueva perspectiva algunas escenas que ya conocemos muy bien y que probablemente adoramos, pero lo hace dando una nueva perspectiva, un giro y haciéndonos sentir a los lectores un poquito culpables de haber participado un poco en el hecho de menospreciar e ignorar a Mary.
La segunda parte acontece 2 años después de la muerte del señor Bennet y nos narra lo que le sucede a la señora Bennet y a Mary, que a esas alturas es la única hermana que aún no se ha casado. Es aquí donde vemos que ha sido de los personajes de Jane, Elizabeth e incluso Charlotte Collins, y de nuevo la autora me ha dejado boquiabierta con su capacidad para dar la vuelta de manera realista y creíble a algunos de los personajes que adoramos. La tercera y última parte, si no recuerdo mal, es cuando Mary se muda a Londres a vivir con sus tíos, los Gardiner, y aunque ya vislumbramos ciertos retazos en la parte anterior, es aquí cuando realmente el personaje sufre su mayor evolución y los mayores cambios y realmente consigue encontrar gente que la quiere y la aprecia por sí misma y que no la trata peor por comparación con sus hermanas. Es un libro que trata temas y situaciones que pueden resultar difíciles porque al fin y al cabo la familia de Mary nunca le ha proporcionado el amor y el apoyo que ella se merecía, por lo tanto ella batalla constantemente contra ese sentimiento de inseguridad, de ser insuficiente y se resigna a no encontrar jamás el tipo de amor que han encontrado sus hermanas. Pero bueno, pues como digo, esta es su historia, vamos a ver su evolución y es una historia que sinceramente me ha encantado la progresión de Mary, me han encantado los nuevos personajes, me ha encantado ver qué fue de otros personajes, tanto de algunos personajes principales de Orgullo y Prejuicio como de otros secundarios. Vamos a saber qué le depara el futuro a la horrible Caroline Bingley, por ejemplo, que además la autora recrea de manera increíble la ambientación y la sensación que transmite la obra original, y aunque es verdad que nos presenta a algunos personajes muy queridos bajo una nueva luz, para mí eso no ha sido un problema, porque al final en toda historia hay dos caras de la moneda y una historia es valiosa por ambas, y sinceramente es altamente probable que acabe en mis libros favoritos de 2025. En enero también leí Tercera muchacha de Agatha Christie, que es un caso de Poirot. En esta historia nuestro famoso detective belga está tranquilamente desayunando en su casa cuando aparece una chica joven. No llega a emplear la palabra hippie en ningún momento del libro, pero bueno, la verdad es que hay una crítica a esas nuevas tendencias de los jóvenes de los 60, etcétera. El caso es que esta joven se planta delante de Hercule Poirot y le dice que cree que ha asesinado a alguien. En este momento os diré que la sinopsis de aquí detrás está equivocada porque lo que dice literalmente es que la muchacha se planta ahí y le dice que ha asesinado a sus dos compañeras de piso. Eso nunca pasa y lo descubrimos al principio del libro, ¿vale? O sea, está mal esa sinopsis. Simplemente ella se planta ahí, le dice que cree que ha asesinado a alguien y luego desaparece. De modo que gran parte de la investigación se centra en descubrir quién es esta joven y si realmente puede haber asesinado a alguien o no, porque no hay cuerpo. Por eso precisamente este libro se aleja un poco del planteamiento clásico de Agatha Christie, porque el primer cadáver no aparece hasta bien entrada la historia y casi todo gira en torno a la posibilidad de que esta joven, probablemente con problemas de drogas, haya sido capaz o no de matar a alguien. De modo que al más puro estilo Agatha Christie sigue siendo un estudio de personajes muy bien construido. Además, en esta historia Poirot recibe la ayuda de Ariadne Oliver, que es una escritora que ya ha salido en libros anteriores y la verdad es que es un personaje que me gusta mucho. No diría que esta ha sido la vez que ella más se ha lucido o que es la vez que más he disfrutado de su intervención en el misterio, pero aún así para mí su aparición siempre es un punto fuerte. Y la verdad es que con lo cortos que son los libros de Agatha Christie, con el hecho de que son libros de misterio, no se puede decir mucho más sin estropearle la experiencia a alguien, así que quedaos con que me parece un libro un tanto diferente, aunque sigue siendo marcadamente una obra de Agatha Christie, pero tiene ese puntito diferente y la verdad es que yo lo he disfrutado mucho. También leí Cómo sobrevivir a tu propio asesinato de Kristen Perrin. Debo decir que no acabo de comprender el cambio del título porque traducido literalmente del inglés sería Cómo resolver tu propio asesinato, que me parece que tiene un pelín más de gancho, pero bueno, yo de marketing no entiendo y ya sabéis que los títulos de los libros obedecen más a una cuestión de marketing y publicidad que a cualquier otra cosa, así que nada, solo es una apreciación personal. El caso es que, por un lado, esta es la historia de Frances, que en 1960 y pico es una adolescente y está en una feria del condado con sus amigas cuando una vidente le lanza un escalofriante vaticinio.
y es que morirá asesinada. Desde ese momento la vida de Frances se ve marcada por esa espada que pende sobre su cabeza y se pasa la vida intentando descubrir los secretos de los demás e intentando averiguar si realmente hay alguien que va a asesinarla. Luego, en la línea temporal presente, tenemos a Annie Adams, a quien convocan a una reunión para la lectura del testamento de su tía Frances, y resulta que, aunque al principio parecía una muerte accidental, acaban descubriendo que lo que su tía temió a lo largo de toda su vida se hizo realidad. Alguien la ha asesinado. De modo que Annie se pone manos a la obra a investigar para resolver el caso antes que el familiar al que se enfrenta, que también va a por la herencia. Y bueno, no sé qué os parecerá, pero a mí la premisa me pareció brutal y sinceramente la ejecución es más que aceptable, pero no he acabado de conectar con la historia o los personajes, pero creo que se debe a algo bastante personal, y es que sí, el libro cumple con los preceptos básicos del Cozy Mystery. Tenemos a una investigadora amateur, de hecho Annie quiere ser escritora, se ambienta en un pueblecito pequeño de la campiña inglesa. No obstante, para mi gusto personal a la narración le falta un poco ese toque ligero y humorístico que muchas veces es también el sello de identidad de las historias que se engloban en este género. Sé que es una apreciación un tanto subjetiva e intangible, pero sí que es cierto que me ha faltado un poco más de coziness en esta historia. Además, también ha contribuido a esa atmósfera un tanto más gris el hecho de que hay unos cuantos personajes horribles. Sí, en un libro de misterio, de crímenes, normalmente hay algún que otro personaje desagradable, pero en este caso, y repito, para mi gusto personal, me ha parecido excesiva la cantidad de mentiras, traiciones y cosas turbias que hay por ahí en la historia, sobre todo en la línea cronológica del pasado, porque la historia se cuenta un poco a dos tiempos. La principal línea temporal es la de Annie en el presente, que está investigando el asesinato de la tía Frances, pero Annie encuentra un diario que la tía Frances escribió desde adolescente, desde que le vaticinaron que moriría asesinada, y a través de ese diario vamos conociendo también el pasado de Frances. Y debo decir que sobre todo en esa línea del pasado es donde se encuentran la mayor cantidad de personajes desagradables. En fin, el caso es que muchos de los personajes no me han caído bien y eso, para el tipo de lectora que yo soy, pues es un problema. No hablo de la protagonista en sí ni de algunos otros secundarios, pero en un Cozy Mystery también se supone que la detective amateur tiene una red de apoyo bonita, o al menos es así lo que yo he encontrado en muchos cozies que he leído hasta el momento, y no es el caso en esta historia. Al margen de eso, si me lo tomo como una historia de misterio no cozy, no me parece un mal libro. Ya os he comentado lo de las dos líneas temporales, que creo que es bastante interesante, pero sí que es verdad que hay cierta incongruencia entre cómo se comportaban algunos personajes en el pasado y cómo se comportan en el presente. En cierto modo es normal porque nadie era igual de adolescente que como cuando llega a ser abuelo, la gente cambia, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones los cambios me han parecido quizá un pelín demasiado, pero la investigación engancha, hay multitud de sospechosos y es muy interesante irlos conociendo a todos, tanto en el presente como a través de esos flashbacks que nos proporciona el diario de Frances, porque eso permite comprenderlos más a fondo y descubrir sus trapos sucios. El ritmo es más bien pausado, pero la atmósfera está muy bien recreada y la narración es inmersiva, con lo cual, si vais con las expectativas adecuadas y si os llama la atención algo de lo que os he contado, os recomiendo que le deis una oportunidad y veáis qué opináis. Ah, y se me olvidaba comentar, por si os interesa, que hay una segunda parte que todavía no se ha anunciado si va a traducirse al español, pero que de todos modos este se puede leer a modo de autoconclusivo. En enero también leí Larga vida al mal de Sarah Rees Brennan, que es la primera parte de una biología en la que tenemos a nuestra protagonista, que se llama Rae, que está muy enferma, al borde de la muerte. El caso es que un día la visita una persona misteriosa en el hospital y lo siguiente que sabe es que se despierta en el interior de uno de sus libros de fantasía favoritos. Es un mundo en el que hay monstruos, en el que hay intrigas cortesanas y en el que está su personaje favorito, que es el emperador de una vez y para siempre, que además es tremendamente seductor, pero resulta que Rae no se despierta siendo una heroína en esta historia, sino todo lo contrario, se despierta siendo una de las villanas.
En principio eso a ella le gusta mucho porque considera que los villanos se visten mejor y tienen las mejores frases, pero es verdad que no suelen tener los mejores finales, de modo que decide reunir bajo su mandato a algunos villanos bastante dispares de la historia para ver si así consiguen todos juntos cambiar sus futuros. Me encantan las historias que subvierten un poco lo que estamos más acostumbrados a ver y sin duda eso le proporciona muchísima originalidad a esta trama que ya de por sí me parece que tiene un punto de partida interesantísimo, aunque sí que es verdad que os diré que las primeras 100 y pico páginas me costaron un poquito. Considero que hay bastante infodumping al principio de la historia, hay muchísimos nombres, muchísimos datos y es verdad que la narración resulta un tanto confusa, pero ya os digo, a partir de la página 100 y pico para mí ya todo fue rodado y muy interesante. La historia está narrada desde el punto de vista de varios personajes diferentes, creo que son 5 o 6, y habla muchísimo y reflexiona acerca de los tropos, los clichés y los arquetipos más típicos en literatura y también sobre el refugio que ofrecen los libros cuando la vida real se nos hace un poco bola. Como lectora que cree firmemente en el escapismo que proporciona la literatura, lo cierto es que todos esos temas me han parecido muy interesantes. Ahora bien, pese a que la premisa de un libro protagonizado por villanos es muy atractiva, el equilibrio entre eso y que los personajes te caigan lo bastante bien como para que te interese su historia o que te interese que triunfen es un poquito delicado. A mi parecer no pueden ser los peores malos malísimos, pero tienen que seguir siendo villanos. Y si bien en algunos puntos de la historia eso está bien logrado, en otros me da la sensación de que se insiste demasiado en la villanía de Rae y los otros personajes, cuando a mí me parece que lo único que hacen es pensar primero en ellos, lo cual no me parece necesariamente una cualidad malvada. Todo depende de cómo actúe uno luego, evidentemente, pero a mí me parece que el hecho de sentir reticencias a sacrificarse alegremente y que necesites pensar un poco en tus motivaciones y en ti y en lo que quieres y en tu futuro, no sé, a mí no me parece una cualidad de villano, porque si no, todos somos villanos. Así que bueno, creo que quizá llevaba las expectativas un pelín altas por lo novedoso del concepto, pero de todas maneras es una historia que he disfrutado y me interesa leer la segunda parte cuando salga. Y por último vamos con Hate Mail de Donna Marchetti, una comedia romántica en la que tenemos a Naomi y Lucas, que son enemigos por correspondencia. O sea, de verdad es que me encanta el concepto. Resulta que cuando eran pequeños, en primaria, hubo un programa de intercambio de cartas entre escuelas y pues Naomi y Lucas se tocaron mutuamente y el caso es que Naomi le escribe una primera carta muy entusiasmada, Lucas responde borde y así se establece una dinámica de ir como insultándose y soltándose pullas constantemente a través de las cartas, nunca se conocen en la vida real ni nada por el estilo, pero van desarrollando una relación, al final se cuentan las cosas, etc. Al inicio de esta historia, hace 2 años que Naomi dejó de recibir cualquier carta de Lucas, pero ahora ella es meteoróloga, sale en la tele y un día a la cadena de televisión llega una carta a su nombre sin remitente, pero al leerla Naomi sabe perfectamente de quién se trata. Ha sido una lectura súper ágil y entretenida que me ha mantenido muy enganchada. Está narrada desde los 2 puntos de vista, aunque debo decir que hay muchísimos más capítulos desde el punto de vista de Naomi que del de Lucas, por motivos que se hacen obvios a medida que avanza la historia, pero aún así confieso que me habría gustado ver algunas cosas más del presente desde su perspectiva, porque es verdad que vamos intercalando la historia presente con las cartas que se enviaban de niños, con lo cual de alguna manera da la sensación de estar leyendo también 2 líneas temporales. Es cierto que me parece que lo que la autora ha intentado hacer es bastante obvio desde cierto punto de la historia, no entro en detalles para no destriparle la trama a nadie, pero el caso es que cuando se pretende hacer pasar algo que al lector le resulta evidente, pero se pretende hacer pasar por un misterio durante más páginas de las que cuela, eso puede actuar un poquito en detrimento de la historia. Por otro lado, algunas explicaciones del final no me parecen lo bastante convincentes, pero es verdad que, como siempre digo, el final de las historias románticas nunca suele ser mi parte favorita, sino que es donde yo pongo
la intención es en disfrutar del camino y la verdad es que eso sí que lo he hecho, sin duda me lo he bebido en 2 días, me ha mantenido muy enganchada, he estado interesada en la historia de Naomi y Lucas y bueno, sí tiene algunos detallitos que le restan puntos, pero es una comedia romántica muy recomendable. Y hasta aquí el wrap up de enero. Me encantaría que me dijerais qué opináis sobre cualquiera de estos libros o, en su defecto, que me comentéis cuál fue vuestra primera lectura de 2025 o si no os apetece escribir, pero sí que os gustaría ayudarme con ese apoyo, esa interacción extra. Siempre podéis dejarme el emoticono del sobre de una carta y un corazón por hate mail. Y nada, que espero que lo hayáis disfrutado. Si además estáis de humor, siempre podéis dejarme un like, activar la campanita, suscribiros si no lo estabais ya y compartirlo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy por mi parte, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.